Muchas veces de chicos tenemos esa incertidumbre de qué es un fantasma, porque en las películas, escuchando pláticas de mayores, estoy hablando de niños o de adolescentes de menos de 15 años, como en tu caso sucedió. Pero antes de presentarte, quiero hacer este preámbulo porque hay muchos que se aventuran a querer saber qué es un fantasma. Hay muchos que interrogan a sus papás. A lo mejor antes no había un Google que hoy te dice todo, pero podías buscar en algunos libros, que eran pocos, de verdad eran muy pocos, y te dabas una idea de que no solamente existían los fantasmas. En tu caso, fuiste más allá y llamaste a esta entidad que por 7 años te acosó, por 7 años luchaste contra ella, pero fue algo que tú pediste. O sea, tú fuiste más allá. Entonces, este caso, por eso me parece tan interesante. Hasta hace 2 meses tuvieron que ir a limpiar tu casa porque todavía había un poquito de energía. Me imagino que toda tu vida ha sido así. Se quedan portales abiertos, no sabemos cómo cerrarlos y al final cuando los cerramos, muchas veces es demasiado tarde. Semyase, es un gusto tenerte aquí y tu historia creo que va a ser muy interesante para todos en este podcast. Bienvenida. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias. La verdad es que sí, te comentaba hace ratito, soy una persona que toda la vida ha creído en energías, ha creído en cosas que a lo mejor la gente cotidiana, vamos a decirle así. Tu propio nombre. Exactamente, ¿no? O sea, ¿cómo no creer en esto si mi nombre justo no es como muy común? Que no viene como terrenal. Tal cual, ¿no? Vamos a poner tantito en contexto porque tus padres son unas personas que me imagino que son contactadas por lo que me cuentas, contactadas extraterrestremente, por llamarle así, tanto que a ti y a tu hermano les pusieron el nombre de los tripulantes de las naves, a ti, a tu hermano y a tu sobrino. Y a mi sobrina. A tu sobrina le pusieron los nombres de los tripulantes que contactaron en aquellos 70s a Billy Meyer. Exactamente, llevamos el nombre de Semyase, que es la piloto, Quetzal, que es uno de los tripulantes, y Asket, que es la copiloto. Sí, está exactamente tremendo. así. Entonces, sí, yo crecí, yo digo que gracias a Dios porque no tengo ninguna, pues como obligación de alguna religión o algo así, sino siempre fue como muy abierta a esta onda de las creencias. Mi mamá y mi papá siempre han creído como las energías. Mi mamá lee mucho la metafísica, es yoguista, tiene un yamín, ¿no? Entonces, como nos movemos mucho sobre las energías, creemos mucho en las cosas místicas y mágicas, ¿no? Qué padre, ¿eh? Entonces, la verdad es que yo también digo que padrísimo porque no me cierro a una sola creencia, ¿no? Toda la vida he sido así. Y pues a mí sí me dicen, vi un aluche, vi un duende, mi muñeco tiene vida, yo lo creo, ¿no? Porque así fue como crecí. Tú sabías más de esos temas que los demás a tu corta edad por tu familia. Sí, claro. Y aparte, o sea, a pesar de que no soy muy vieja, pero todavía, como bien lo decías, hace unos años, pues todas estas cosas eran como un poquito de tabú, como que no habían tantas cosas, como que se trataba de desmentir a esta gente que hablaba sobre cosas que no son normales, que no son cotidianas. Entonces, sí, pues también mis papis tenían como mucho cuidado en esas cosas de que pues no fuera más allá de la casa y que pues sí tuviéramos como una situación normal dentro de la escuela y todo esto. Que no fueran los locos, porque éramos los locos. Exactamente, ¿no? O sea, en la escuela, en todos lados. Que no fuéramos los que, necesitas un psiquiatra. Creo que tienes que estar medicado, ¿no? Claro. O sea, ese tipo de cosas. Entonces sí tenía yo como más conocimiento de ello. Tenía yo como esta onda de abrir portales, de saber qué era una magia negra, una magia blanca, prender velas, hacer limpias, porque aparte mi mami también al ser yoguista y todo esto es vegetariana, entonces todo como que lleva a una misma línea, ¿no? De tener amigos chamanes, de tener amigos brujos, de tener amigos que estudiaban herbolaria, o sea, todo esto que justo todavía hasta la fecha es como de, el loquito de la casa.
la loquita de la casa, a los raritos, ¿no? Todavía hasta la fecha. ¿Tu casa es también del estilo? Sí, es un poco locochona mi casa, sí. ¿No? Mi papá también es DJ y entonces hay mucha música, ¿no? Oye, qué bonita, digo, sí. qué padre vida, ¿no? Sí, porque son muy liberales hasta cierto punto. Obviamente hay reglas, hay no es una anarquía, obviamente, pero sí el alejamiento de un dogma muy estricto también hace muy buenas personas, aunque no pudieran creerlo. Exactamente. Entonces sí, mi casa está llena de plantas. Bueno, la casa de mis papás. Ahora también mi casa, no tengo una imagen tal cual, un Dios como a lo mejor muchos pueden tener, ¿no? Una cruz o una imagen de la Divina Trinidad o algo así, ¿no? Pero sí tengo mis símbolos, sí tengo mi altar con mis creencias, ¿no? Ya con lo que he adoptado a lo largo de este tiempo. Suelo hacer limpias también, ¿no? O sea, agarro mi canela, agarro mi ruda y empiezo yo sola, ¿no? mis inciensos y todo eso, ¿no? Entonces, sí, toda la vida hemos crecido mi hermano y yo con este ambiente, ¿no? Con esta onda, con esta ideología y pues somos abiertos a creer. Oye, Semillase, hay una cosa que me comentaste en el pre, pero me pareció muy interesante. Esto si quieres lo editamos o no lo editamos, te lo voy a preguntar al aire y ya tú me dices si lo dejamos. Si lo dejamos, pues a plácemes de la audiencia. Tu mamá está esperando. Vamos a irnos un poquito antes de esa aparición, de ese acoso demoníaco que tuviste. Vamos a irnos tantito a lo extraterrestre. Tu mamá piensa que son contactados y que van a venir en un futuro a contactarlos de nuevo. Por supuesto. Ok. O sea, mi mamá toda la vida nos ha preparado para ello. Ok. Toda la vida. ¿Cómo lo ha hecho? Eso me interesó muchísimo. Pues mira, desde que ella se pone, tú la sacas, ahora sí que se va a escuchar muy feo, pero la llevas a la calle y mi mamá se la pasa viendo el cielo. Qué hermoso. Así como si otras personas se la pasan viendo el piso para ver si encuentran dinero, bueno, mi mami se la pasa viendo el cielo para ver si encuentra naves, si encuentra estos seres, se la pasa viendo documentales. Yo desde que tengo uso de razón hemos visto a Jaime Maussan. No, o sea, en mi casa es muy común que se hable de Jaime Maussan. Por ahí estaba viendo un capítulo que tienes de este doctor que se desapareció, que se me olvidó el nombre. Jacobo Grinberg. O sea, todas estas cosas, en mi casa también es muy común escucharlo, ¿no? O sea, en mi casa hablar de grises, hablar de los verdes, hablar de seres transparentes y toda esta cosa es muy común. Qué padre. Mucho. ¿No? Adóptenme, por favor. Yo solamente, yo he tenido un solo encuentro con estas cosas, pues misteriosas, que fue cuando tenía como 6, 7 años. Por allá, por el 90 y tantos, ¿no? No quieres evidenciar tu edad, nada te preocupes. Ajá, sí. De ver una cosa gigantesca. ¿Qué? Como un plato. Y de repente, así como moléculas, empezarse a separar hasta hacerse como confeti. Y así como película de 3D, antes de que fuera a caer encima de nosotros, se convirtió en una sola y se fue. Wow. Eso es lo que yo he visto en ese tipo de cosas, ¿no? Un día, por ejemplo, mi mamá se la pasaba grabando todo el tiempo, o sea, tiene N cantidades de videos y también he tenido la oportunidad de trabajar con el equipo de Jaime Maussan y todo esto, entonces le ha mandado también videos a Jaime y todo. Y en una ocasión yo llego de la universidad y veo a mi mamá y a mi hermano con una cara de espanto que yo así pues, ¿qué pasó, no? Y mi hermano, güey, es que acabamos de ver a un hombre volar y yo, chale, ¿de cuál están fumando? ¿No? Invítenme tantito. Y mi mamá, sí, te lo juro. O sea, mi hermano es un poco más escéptico que yo. Un poquito, porque es médico. Entonces, ahí como que la medicina le entra un poquito. Lo frena. Ajá, lo frena, ¿no? Y entonces yo así, y ya me enseñan el video. O sea, en el video no se ve tan claro, porque aparte es algo extraño. Mi mamá hace acercamientos a los edificios
Cabe destacar que vivimos toda la vida en Tlatelolco. Okay. Un lugar también muy místico, mágico y misterioso. Tremendo. Y entonces se ven todos los edificios y podemos ver casi al vecino. Y cuando trata como de captar a este ser, la cámara se disuelve, ¿no? Entonces sí hay cosas pues que no tienen explicación, ¿no? O sea, la verdad, que aunque tú digas, ay, está preparado. Güey, pues dime cómo le hace un fulano para tener a otro fulano volando. Colgado, ¿no? Ahí. Ajá. Oye, te pregunto algo. ¿Trae algún traje especial? ¿Esta persona se le ve como algún propulsor en la espalda o algo? No, fíjate que se ve como... no sé si has visto la de Dripper Creeper. Ajá. Así. Haz de cuenta algo así. Ok. Haz de cuenta algo así. Obviamente que no tan demoníaco, pero haz de cuenta que algo así. Ya es que abre sus alas. Ok. Como un hombre pájaro. Como un hombre pájaro. Ajá, ok. Algo así. Oye, fíjate que tuve en mi poder unas fotografías inéditas que pude recuperar de una persona del estado de Hidalgo o de Puebla. Híjole, ahorita no, Hidalgo. En donde están comiendo ellos. Ellos fueron a un lugar porque no lo había dicho yo antes en ningún programa, pero ellos se dedican a buscar piezas prehispánicas y venderlas. Ok. Entonces, en ese lugar llevan a todos los niños el domingo y también los niños se ganan una lanita porque dicen lo que encuentren hoy domingo es su domingo. Sí, claro. Lo buscan y ya lo van a vender a los turistas y a mexicanos a las ruinas prehispánicas que están muy cerca. Bueno, fueron y atrás de donde están ellos se ve una mesa con gente común y corriente. Primero atrás está un árbol y está una cara metálica de un alienígena asomándose. Wow. Espero poder recuperar esas imágenes. Tengo ahí alguna noción en YouNow que fue donde las presenté. No las presenté en otro lado por censura, pero espero poder recuperar todas estas imágenes. Bueno, está primero esta cara metálica de frente a través de un árbol. Y después ellos toman una imagen general, un plano general, y está volando algo y le da zoom, pum. Es una persona así, con sus brazos hasta atrás, como con un propulsor, un casco como rojo. O sea, sí. Tremendo. Sin alas, tremendo. Por eso te preguntaba que si tenía algún tipo de propulsor. No, no. No, y aparte, bueno, o sea, yo me podría quedar platicando contigo de temas de conspiraciones y teorías y eso. O sea, yo soy, dentro de toda esta onda que me han inculcado, soy totalmente creyente que estas imágenes prehispánicas que nosotros tenemos no son de aquí. Y también estoy segura, ya hablando como de imágenes religiosas, que por supuesto que hay un Dios y por supuesto que existe un Jesús y por supuesto que tampoco son de aquí. Tú vives, o sea, y tiene mucho que ver esto. Tu casa o tu edificio está montado sobre dos culturas. Claro. Y tú eres la tercera cultura, la cultura moderna. O sea, está una cultura precolombina antes de la conquista, está la conquista, que donde también hubo templos donde vives, y después están ustedes como... La moderna, como Tlatelolco. Ese lugar, dime, ¿es cierto lo que cuentan? No sé qué edificio viven, no lo comentes al aire, pero ¿está cerca de estos edificios donde fue lo del 68? No, yo vivo en la segunda sección. Entonces, Tlatelolco, todo eso eran pirámides donde se hacían sacrificios, era el lugar donde se hacía el trueque, ¿no? Habían canales y todo eso. Era un lugar donde aparte se corría sangre. Tlatelolco, lugar donde corre sangre. Entonces, sí, en efecto. Ahí estaba el mercado. Ahí estaba el mercado. Y de hecho, ahorita lo que acabas de decir, tienes toda la razón. Cuando se hizo, vivo justo en el eje de Guerrero. Ajá. Entonces, cuando se hizo el Metrobús, bueno, o sea, los tlatelolcas también trataron de evitar a toda costa que se pusiera el Metrobús, pero pues sabemos cómo se maneja México, ¿no? Y en algún momento, o sea, cuando abrieron una parte que justo ahí iban a hacer como la parada, se encontró una pirámide, se encontró todavía vasijas y todavía imágenes de jade, y pues llegaron y dijeron, sí, aquí no pasó nada.
se sigue con la construcción. Tengo amigos que tienen vestigios de Tlatelolco que no deberían de tener. Sí, sí. O sea, tengo amigos que tienen colecciones muy grandes que no voy a evidenciarlos. Obviamente, a ti, Carlito, no te voy a evidenciar, pero... Regrésalos. Pero ya regrésalos, cabrón. Ya llévalos al Museo de Antropología, por favor. No, pero no, él es custodio. Afortunadamente es un cuate que... Él siempre lo dice. No, pero sí quédatelos, porque luego se los llevan a otros países y ni para Dios ni para el diablo. Oye, sí, que hay unos errores que han... No todo es como lo pintan. Vámonos rápido. Creo que ustedes van a decir, se están desviando. No, vamos ya ahorita a lo paranormal, pero todo esto es muy interesante porque también todo esto es historia. Sí. Y esta es cultura general. Y es importantísimo que si somos mexicanos sepamos mucho de esto. Pero ahí les va. Y ahí te va, ya se fíjate. Un error muy grande es decir que todo fue saqueado. No. Por ejemplo, vámonos con algo muy representativo. El penacho de Moctezuma. El penacho de Moctezuma no es un penacho que fue de Moctezuma. Hace 30 años, 25 años, un poquito más, a lo mejor 35 años, a una persona se le ocurrió decir que era de Moctezuma. Uh-huh. Muchos estudios, historiadores, antropólogos y arqueólogos dijeron, no, espérame tantito. Si es de un sacerdote consumado, si es un sacerdote supremo, pero no es de Moctezuma. Porque ni siquiera hubiera sido de esa forma. Se encuentra en el Museo de Viena. Uh-huh, uh-huh. Pero tampoco fue por un saqueo. No sé, Vizconde, creo que de Edimburgo, fue regalado. No recuerdo ahorita, no recuerdo, les mentiría, pero fue un vizconde el que lo regaló, o sea, fue donado, no, nadie se lo llevó a fuerzas. Pero sí, muchas veces lo regaló una persona en el pasado y sí puede ser reclamado en el presente. Sí. No digo que esté bien que esté allá por haber sido regalado. A lo mejor ni siquiera lo regaló de una forma amistosa. A lo mejor hizo algo a cambio, pidió algo a cambio, tuvo un trueque. Pero no fue cierto que lo robaron. Así, muchas cosas de las que están fuera, nosotros mismos como mexicanos las vendimos. Claro. Llegó el turista y si tú ves una vasija en Nueva York en la sala de un millonario... él no vino aquí y la desenterró y la robó y con su antifaz negro y se fue en un jet negro sigiloso. No. Un mexicano junto a una pirámide le dijo, dame 300 pesos por esto. Porque no sabemos lo que tenemos. No. Entonces es bien cierto que sí tienes toda la razón. Están por todos lados nuestra historia, nuestros tesoros y todo. Pero no todo fue saqueado. Exactamente. Nosotros como mexicanos hicimos mal, hemos hecho mal. Regresando a lo paranormal. Tú vives en una sección de un lugar... Tranquila. Tranquilo. Porque lo fuerte está acá de este lado, eje central y todo eso. Sí, exactamente. Eje central, Reforma. Y Reforma. Sí. ¿Qué tanto le pega todavía la actividad paranormal a esa zona? Híjole, yo creo que muchísimo. O sea, te puedo hablar de 1001 cosas que han pasado ahí en la zona de vecinos y así. Antes de que a mí me pasara lo que me pasó, te puedo contar que nosotros llegábamos a la casa y siempre veíamos, mi ventana da hacia Flores Magón. Ok. Y nosotros llegábamos justo por esa callecita, por Flores Magón. Uh-huh. Y entonces, antes de llegar a la esquina de Guerrero, que después se convierte en Cuauhtémoc, veíamos a un niño siempre asomadillo así en la ventana. Ok. ¿No? Y entonces mi mamá siempre decía, pues, ¿qué onda? ¿Quién está en la casa o qué? Y la vecina de al lado, bueno, siempre a las 3 de la mañana iba y le tocaba a mis papás así de, es que me espantaron, es que se acostaron en mi cama, es que escuché, es que no sé qué. Así, mil y un cosas te puedo contar. Cuando en el terremoto del 85, mi papá toda la vida ha vivido ahí, toda la vida, desde que se hizo Tlatelolco en el 57, toda la vida. Uh-huh. Y cuando fue el terremoto, remodelan todos los edificios y le dan un departamento de comodato. Entonces, en una de esas, cuando nos cambiamos al departamento que toda la vida vivimos, pues éramos unos niños. O sea, yo he de haber tenido como
6, 7 años y mi hermano como 4 o 5 años. Y pues éramos un demonio andando, ¿no? Y mamá, carajo, que se estén en paz, esténse aquí, ya no vamos a terminar nunca, ya, por favor. Y entonces en eso se va la luz y por Diosito lindo que escuchamos el llanto de la Llorona. Wow. O sea, mi mamá así de, ¿dónde están? Y nos abrazó y así, ¿no? Y entonces como esas historias te puedo contar muchas, te digo que de nosotros mismos y de vecinos. Y de que mi papá decía que justo en el 68 todavía encontraron ellos como 2, 3 años después, olía a putrefacción los sótanos. Ha muerto. Y cuando bajaron se dieron cuenta de que eran 3 estudiantes que estaban abrazados. Wow, qué fuerte. Entonces, creo que sí. hasta hubo un en la prensa hicieron un especial de esos cuerpos. Sí. Sí, claro, el Excelsior, sí, claro, Universal. Sí, exactamente. Entonces, pues imagínate, ¿no? Eso hablando como de lo que dices, de la cuestión moderna, de la cuestión prehispánica. Esos estudiantes estaban en tu edificio. En mi edificio, en los sótanos de mi edificio. Porque es correcto. Se dice, te puedo contar una historia rápida. Hay una persona que vive en Tlatelolco. Yo ya no tuve oportunidad porque tuvimos una indiferencia. Pero estaba yo a punto de investigar ese departamento en donde una noche entraron los estudiantes a su departamento. O sea, él estaba sentado viendo su televisión. Todavía era televisión de estas que estaban muy modernas para su tiempo, unas televisiones muy grandes, que hasta dice que a pesar de que las puertas en los edificios de Tlatelolco son grandes, que apenas entró de estas de proyector. Estaba viendo la pantalla y de repente entran, o sea, abren la puerta así, ¡pah! Horrible, y entran 4 jóvenes y se meten a su recámara corriendo. Y los 4 jóvenes se veía que venían no golpeados, pero sí muy en ese shock, cañón, así como desesperados. Y atrás de esos jóvenes escucha unos pasos de botas, pero no vio a nadie. Nada más a los jóvenes. Y cuando él se queda así sacadísimo de onda en su departamento, dice, ¿qué está pasando? Yo me lo imagino hasta con sus palomitas así. Oh, no. Pero a mí se me hace que él sí vive ahí en la tercera sección, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque de ahí hay muchas historias. Muchas historias. Él se queda en shock, obviamente. Sí, claro. Entra corriendo y se para y va corriendo a la recámara y dice, ¿estos quiénes son? Nadie. Regresa la puerta. Él vio perfectamente cómo rompieron el marco de la puerta porque entraron despavoridos. Él regresa y ve la casa intacta. Intacta, sí. Intacta. Y de repente pasó algo muy especial. Cuando voltea a la pantalla, empieza lo que él estaba viendo, o sea, como si el tiempo se regresa. Sí. Y él ve la escena que tenía que ver cuando entraron. O sea, como si ese tiempo no hubiera pasado, sí. Regresa, se queda él así. Se sientan y dijo, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Esa persona, yo iba a tener la oportunidad, porque bueno, esta es una historia, pero él ha pasado muchísimas. Él y su familia han pasado muchísimas historias, pero eso ocurre en Tlatelolco. Sí, pasan muchas cosas, muchas cosas, ¿no? Bueno, a mí no exactamente en Tlatelolco, pero pues no sé, yo creo que los que vivimos en Tlatelolco tenemos una... Pues yo creo que se abren portales. No sé. Sí, te lo puedo Porque, te lo puedo por ejemplo, ahorita que estás diciendo esto, viene a mí, que siempre lo platico y al principio me daba mucha pena, ¿no? Ya después, hoy en día que empiezo a escuchar muchos podcasts y muchas cosas de lo que pasa en el metro. En el metro, yo toda la vida estudié teatro. Y entonces yo estudiaba con Silvia Pasquel, que estaba ahí en Cuauhtémoc, en Chapultepec. Y entonces yo de Tlatelolco me tenía que ir a Valderas y de Valderas me tenía que ir para Chapultepec, ¿no? Para mí era fascinante hacer ese transborde porque yo iba los sábados. Y los sábados hasta el Chopo. Y entonces a mí ese encuentro de culturas urbanas, o sea, yo lo amaba. Ver a los darquetos, a los punquetos, a los vampiros. O sea, yo decía, wow, qué cosa tan más loca, ¿no? Y por ejemplo, en el metro me pasó que yo estando en la estación Valderas, ahora sí que como dice la canción, llegó el metro, me subo, me siento en los asientos sola.
Y entonces me recargo. Acto siguiente, yo estaba otra vez afuera. Ok. Y fue así como de, ¿qué onda? ¿Qué Sí, pasó? sí. O sea, si yo me subí, me senté, dije, güey, me dormí. Y llegó el metro, el mismo vagón, con la misma gente. Hice exactamente lo mismo y dije, ¿qué pedo? Dije, me estoy volviendo loca. No. Y hay hay hechos documentados. Hay gente que dice en el metro que va de una estación a otra. Ellos toda la vida viajan en metro. Saben el tiempo. Es más, pueden a lo mejor hasta cronometrar de tantas veces que se han subido todos los días a trabajar al metro, de que de una estación a otra hacen a veces hasta 10 minutos cuando es 1 minuto, 2 minutos. Entonces ellos se quedan así y sigue transcurriendo el tiempo y sigue transcurriendo el tiempo. Hay otras personas que dicen haber estado en muchos déjà vus en el metro. Sí. Algo ocurre allí. Muy cañón. Que sí desafía el tiempo y el espacio. Muy. Porque historias como la tuya hay muchas, ¿eh? Sí, muy. O sea, yo me acuerdo de haber dicho y yo hasta dije, sí me estoy volviendo loca. O sea, sí algo está pasando conmigo, ¿no? Y justo eso que dices, no me acuerdo exactamente el tiempo, pero haz de cuenta que pasó como 5 o 10 minutos de eso. Yo dije, güey, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿No? En ese momento, pues no había celulares. Sí, claro. O sea, a lo mejor se habían, pero pues yo pobre. Sí, no. En la limusina naranja, pues no teníamos acceso. Exactamente, a eso. ¿No? Entonces sí pasan cosas muy extrañas, muy extrañas. Oye, adelante. Y pues ya entrando justo como en esta onda de lo sobrenatural, pues llega un momento en el que te vuelves rebelde, ¿no? Y entonces lo que te inculcan tus papás, sea lo que sea, tú dices, ¿por qué voy a creer? No, yo no voy a creer. Y a ver, demuéstramelo y hasta no ver, no creer, ¿no? Y entonces me empecé a volver un poco así. Me empecé a volver un poco escéptica. ¿Desde qué edad? Y yo creo que como a los 13 años. Ok. ¿No? Yo empezaba a retar hacia mi mamá, ¿no? Mi mamá me hablaba de Dios y yo, a ver, pues que Dios aparezca. Pues no, que muy chicho y así, pues que aparezca. Y mi mamá, ay, también, ¿qué, no? Y todo le cuestionaba yo. Todo. O sea, me volví muy rebelde, me volví muy, pues sí, muy escéptica, ¿no? Ya era así de, me vale. Ay, no hago esto. Pues sí lo hago. No veas películas de terror a tales horas. Pues sí las veo, ¿no? Una cosa. Y es una muy combinación hermosa. muy peligrosa, te lo puedo decir. Muy. Después de haber escuchado muchas historias, rebeldía y escepticismo, cuidado. Juntos es muy peligroso. Exactamente. Y entonces, pues, te digo que toda la vida he estudiado teatro. Y en la escuela, en la secundaria, yo estaba en el taller de actuación. Ok. Y teníamos ventajas como estudiantes de actuación, porque aparte le dábamos a la escuela muchas cosas hermosas que ganar. Premios y entonces teníamos opción de salirnos a la hora que queríamos de los salones, ¿no? Porque íbamos a ensayar. Y teníamos nuestro salón de ensayo, que muchas veces sí lo ocupábamos para ensayar, pero otras veces no, ¿no? Otra vez los ocupábamos para otras cosas. Y en ese momento estaba mucho la onda de los lápices, no sé si te acuerdas, que se jugaba a los lápices que cruzabas y entonces se movían para un lado era así, si se movían para otro, ¿no? Y entonces empezaron los juegos así. Había otro juego que no te acuerdes, que quemabas el papel con una pregunta y entonces te la ponías y entonces aparecía el sí, no, ¿no? O sea, cosas que hacían de adolescentes que no les voy a decir para que no lo hagan. Sí, no, es que si están, lo hacen, ¿eh? Ajá, que yo no les voy a decir para que no lo hagan. Pero, pues, en tus grupos, como que tu energía, tu vibra va juntándose con otras personas que son iguales a ti o similares a ti. Y entonces, pues, obviamente todos los actores estamos locos y todos los actores tenemos miles de cosas que experimentar. Y dentro del grupo, pues, había una loca más loca que uno. Y entonces empezó a decir, ay, pues vamos a jugar a otra cosa, que no sé qué, que la fregada. Dentro de mi escepticismo, a mí mis papás me dijeron que nunca jamás en la vida jugara con la ouija, ¿no? Porque eso era ya hablar palabras mayores. Y entonces empezaron a decir, pues vamos a comprar una ouija. Y yo, no, o sea, yo le entro a todo lo que me digan, pero a la ouija no, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues sí, pues está bien.
había en ese momento que invocabas a Juana la loca. Ajá, sí, claro. ¿No? Que dicen que a muchos sí se les apareció. A muchos sí se las aparecieron. A nosotros la verdad es que nunca se nos apareció ella, ¿no? Y entonces nosotros éramos 13 alumnos. Uy, qué buen número. Buenísimo. 13 alumnos del taller de actuación como titulares, porque habían otros que entraban y salían y así, pero como de la compañía éramos 13. Y entonces empezamos a decir, ay, güey, pues esto de Juana la loca, de invocarla, está padre, ¿no? Pero ¿por qué no invocamos a más gente? Ah, pues sí. Y entonces empezábamos así, ¿no? Y ya sabes, nos agarrábamos de la mano y ya, ¿no? Y así, sin nada. Hasta que un día dijimos, güey, pues si ya estamos en estas, pues ¿por qué no prendemos velitas? Ah, pues prendemos velitas. Pues ¿por qué no prendemos incienso? Ah, pues prendemos incienso. Güey, pues ¿por qué no vamos al Sonora y compramos cosas? Ah, pues vamos al Sonora y compramos cosas. Y ahí nos tenés al chamaquerío, porque aparte pues éramos de diferentes edades, porque eran de secundaria y preparatoria. Entonces estábamos entre los 13 y los 17 años. Ok. ¿No? Y entonces pues ahí vamos al chamaquerío, al Sonora. Y entonces en el Sonora empezamos a comprar acerrín y empezamos a comprar tetragramatón y empezamos a comprar sal y velas y incienso y no sé qué. Y entonces nos empezaron a explicar, aparte, señora, si usted un día me llega a ver si está todavía viva, ¿cómo se le ocurre decirle a chamaquitos qué hacer, no? Ah, sí, claro. Les explicó obvio. Santo y seña. Ustedes Santo tienen que moverlo así, lo preparan y así. Y tienes que poner así el agüita y Ajá. tienes que hacer y esto y el otro y aquello. Ah, pero espérate, ¿cuántos son? No, pues, no, 13. No, saquen a 3. ¿No? Pues por aquello del número. Sí, claro. Justo, ¿no? Bueno, pues está bien, pues vamos a sacar a 3. Porque pues no podemos hacer la estrella de los 13 picos porque no, ya es demasiado, ¿no? Sí. O sea, como si todo lo que tuviéramos ahí no fuera suficiente. Ajá, sí. ¿No? Y entonces pues así empezaron nuestros juegos. Y hacíamos invocaciones pues a gente que no conocíamos, a gente histórica, ¿no? Moctezuma, Hitler, Juana la loca, Juana la de Arco, N cantidad de personajes. Hasta que un día, en un precisamente 2 de octubre, nosotros íbamos en la escuela en el Justo Sierra y estaba en medio de una preparatoria y un bachilleres. Y muy cerquita del CCH Vallejo. Entonces ya te podrás imaginar cómo nos iba, ¿no? Porque éramos los niños fresas, los niños ricos, los que teníamos según dinero, y entonces nos iba como en feria. Y pues un 2 de octubre, desgraciadamente sucede una catástrofe y entonces uno de nuestros compañeros fallece. No de nuestros compañeros de teatro, sino de la escuela. Y entonces, como 15 días después, se nos ocurre. No me digas. Decir, güey, o sea, se me pone la piel chinita. Hemos invocado a N cantidad de gente que no conocemos. No pues, digas. ¿por qué no hacerlo con el que conocemos? Ajá. Ah, pues sí. Pues ahí nos tienes a los locos. Y entonces nos tienes agarrados de las manos. Güey, lo que sucede aquí, nadie se suelta de las manos, nadie va. Sí, los niños se ponen ¿Recuerdas atrás. cómo se llamaba? ¿Quién? ¿El niño? Sí, por supuesto, no lo voy a decir. Sí, no, después me lo dices, ¿no? Yo sí, por supuesto, no lo voy a decir. Wow. Y entonces nos agarramos de las manos y entonces empezamos, ¿no? Pregúntame qué ritual hacíamos, la neta es que no me acuerdo, pero ya sabes, no, o sea, pues sí, a prepararte. Ponle cualquier nombre y para que puedas decir lo que hacían, ¿no? Pues sí, o sea, bueno, empezamos a primero nosotros, ¿no? A meternos como en esa onda, en ese mood, en respirar, porque jóvenes brujas, ¿no? Sí, no, así es que bueno, 13 años. También, ¿no? 13 años. Chicos 90s, ¿no? Sí. Ya sabes, ¿no? Jóvenes brujas, ligero como no sé qué, ¿no? Sí. La pluma y la fregada, ¿no? Entonces, las respiraciones. Todos teníamos que respirar al mismo tiempo, todos teníamos que hacer esto, ¿no? Y los chicos que estaban alrededor de nosotros, que eran 3, ¿no? Que hacían como un triángulo. Y entonces empezamos, Juanito Pérez, si estás aquí, manifiéstate. Toca la puerta 3 veces. Y entonces tocaban la puerta 3 veces.
Juanito Pérez, si estás aquí, pues entonces ahora haznos una señal en el aire. Y pasaba así un avión que el techo se vibraba, ¿no? Juanito Pérez, si estás aquí, pues mueve algo. Y se movían, habían unas persianas y se movían las persianas. Y así. A lo mejor coincidencias, a lo mejor esta, ¿cómo se llama? Colectivo. Histeria colectiva. Ajá, ¿no? O sea, lo que tú quieras. O sugestión colectiva. Sugestión colectiva. Entonces, todo lo que decíamos se iba haciendo. Hasta que una de las chicas agarra y dice, bueno, a ver, Juanito Pérez, si eres tú, pues haz algo que sepamos que eres tú. Y el salón era muy grande y entonces una silla de un extremo a otro se movió. Los chicos que estaban afuera, que eran los que no tenían los ojos cerrados, de repente yo tenía a uno de los chicos atrás de mí y me agarra de los hombros y entonces abro los ojos y entonces veo que todos están con cara... Sí, claro. De susto, ¿no? Y entonces ya empezamos a abrir los ojos y fue así de, güey, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No? Y entonces, no se suelten, ¿no? Porque conscientes también, ¿no? Si te soltabas. Sí, si rompías todo. Rompías todo. Y ¿no? quedaba el portal abierto. Hasta ese momento estábamos conscientes. Y entonces, esta misma chica agarra y dice, Juanito Pérez, si de verdad eres tú, pasa y respira en cada uno de nosotros. Y entonces se escuchaba el... Una cosa bien horrible. Y de repente ya fue Juanito Pérez. Si estás aquí, hazte presente. Se empiezan a mover las persianas y la silla que se movió se empieza a hacer así. Obviamente se nos olvidó todo lo que nos habían dicho de no se suelten ni eso y todo el mundo salió corriendo. Jamás regresamos a ese lugar. ¿Lo vieron? No. ¿Ninguno? Al menos yo no. ¿Ninguno te contó nada? Ninguno hizo el comentario. Okay. Ninguno. Y entonces ya era muy incómodo para nosotros ensayar ahí. Claro. Mucho. Y entonces ya hasta que le dijimos a nuestra maestra que ya no podíamos ensayar ahí, que ya nos sentíamos a gusto, que no sé qué, y nos cambian de lugar. Pero a todos nos empiezan a pasar cosas extrañas. A todos nos empiezan a pasar eventos paranormales, ¿no? Había quienes veían personas, no sé si muertas, no sé si de esta dimensión, no sé, ¿no? Pero de repente estar sentados y así de, oye, es que se me está quedando viendo este señor. Y pues tú, si yo te digo, oye, mira, es que hay un señor, pues volteas, ¿no? Pero tu inercia es, pues volteo a ver qué señor, ¿no? Y no había nadie. Claro. ¿No? O sea, cosas así. Cosas así que justo estos brincos de tiempo les empiezan a pasar también a unos amigos. Y a mí en particular me empieza a pasar que en casa se me apagaba la televisión, se me apagaba la luz, o me prendían la luz, o me prendían el radio. Pero yo en mi época de escepticismo, pues yo decía, pues se va la luz, en un corto, güey. O sea, pues cambia el foco, ¿no? Cambia el apagador. ¿Cuál es el problema? Pues que se me prende el radio. Pues seguramente lo programaste, güey, ¿no? Sí, pues quítale la alarma, ¿no? Le buscabas a todo a todo le encontraba yo explicación y lógica. Todo. Así te puedo decir que fue pasando mucho tiempo. Eso te hablo que fue como a los 14 años. Y te digo que le encontraba yo razón y lógica a todo. De que de repente veía sombras y decía, pues a lo mejor de la calle vivo sobre una avenida, entonces las luces, ¿no? Y cuando empiezan a pasar las cosas fuertes es porque yo me meto a la iglesia mormona. Yo la neta es que agradezco a la vida, al universo, que esa iglesia llegó a mi vida en ese momento. Porque yo estaba en una época muy rebelde. Muy, muy rebelde. De gritarle a mi mamá, de gritarle a mi papá, de salirme, de emborracharme, de hacer de mi vida. 14 años emborrachándote. Wow. 15 años. 15 años, sí, para no tan joven entonces. Ya adulta. Y entonces pues llega a esta iglesia y llega como a apaciguarme, ¿no? O sea, así como, mija, si tú le sigues por este camino, pues
no vas a encontrar nada bueno. Claro. ¿No? Y entonces me meto mucho a la cuestión religiosa. Cabe destacar que toda mi vida, exceptuando como ese lapsito de decir no creo en nada, toda mi vida le tuve siempre este interés a las religiones. No soy religiosa, pero me gustan mucho las religiones. Me gusta mucho meterme en qué creen, en qué se basan. Soy fan de Jesús. Se me hace un hombre excepcional, no como religión, pero como ser, ¿no? Y entonces me empiezan a atrapar de ahí. Y entonces me meto. Y entonces empiezo a asistir a la iglesia. Ahí en la iglesia tienen, a diferencia, o no sé, de la iglesia católica, se juntan mucho, hacen cosas como para que aprendas música, teatro, baile, te enseñan la Biblia, ¿no? Me enseñaban la Biblia de una forma muy diferente que la otra iglesia, ¿no? Y entonces a mí me empiezan a atrapar. Y entonces empiezo yo a envolverme y a decir, wow, está bien padre, ¿no? Está interesante. No manches, como Moisés abrió el mar, güey, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Y ahí es cuando me empiezan a pasar las cosas más densas. De yo encontrarle lógica y coherencia a todo, empecé como, chinga, ¿por? ¿Qué está pasando aquí? De yo tener los vasos así en mi cara, ver como... Ok. Ya sí. Movimientos ya. Bueno, pues seguramente el aire, ¿no? A ver, muévete, ¿no? Y de que no se movía y yo me volteaba y el vaso otra vez así. Chinga. ¿Qué onda? De escuchar voces. Ok. En algún momento sí pensé que me estaba volviendo loca. De verdad. Sí, pues claro. No, o sea, yo decía, estoy volviendo esquizofrénica. Algo me está pasando. De sentir gente en mi cama. De sentir ese movimiento que alguien se sienta. Esa presión. Ajá. Así. Y entonces yo empezaba así como, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿No? Y le empezaba a decir a mi mamá. Y mamá, sí, claro, es que tú con tus ideas locas, que no sé qué, que la fregada. Y es como, mamá, te lo juro que yo no estoy haciendo nada. Sí, ya no lo estoy haciendo. Ya no estoy haciendo nada, mamá, ¿no? Total, para no hacerte el cuento largo, así mucho tiempo. Justo en ese momento de la vida estaba muy de moda el ir a la casa de Cañitas. Y entonces a la niña la operan del apéndice y no puede ir. Okay. Y mi mamá, de premio de consolación, me compra el libro. Y entonces así, madre, ¿esto para qué? Yo quería ir a la casa, no sé qué. Mamá, pues sí, ahí léelo y imagínatelo todo, ¿no? Y yo, bueno. Y para aquellos que lo han leído o para aquellos que no lo han leído, en el prólogo del libro de Cañitas viene en qué horarios no lo tienes que leer. ¿No? O sea, ya se me había quedado un poquito lo rebelde, pero no todo. Y entonces yo lo leo a la hora que se me pega a mí. Pero te digo que siempre he sido bien miedosa. Y entonces le digo a mi mamá, pero sí quítame el libro de aquí de mi cuarto porque pues la portada de ahí del monje pues sí me hace miedo, ¿no? Y entonces mi mamá me lo quita. Ese día, que fue el día que me entregó mi mamá el libro, yo me quedé como en la cuarta parte del libro. Y ese día empiezo a soñar con toda la historia de Cañitas. Toda. Haz de cuenta que mi sueño era como un tráiler de película donde todas las escenas empieza a ver en mi cabeza. Okay. De principio a fin. Y después de eso yo me levanto y me empiezo a reír y digo, ay, qué pedo, hermano. O sea, neta, estás tan clavada en el libro que ya soñaste todo, ¿no? Sin saber que lo que soñé sí estaba en el libro. Y yo nunca había escuchado la historia de Cañitas. No habías terminado, no habías llegado allí, claro. No. Pero yo pensé que era mi imaginación. Y me vuelvo a dormir. O sea, me despierto y digo, o sea, yo como, chale, sí estaba bien clavada, ¿no? Y me vuelvo a dormir. Y entonces empiezo a soñar con cosas verdaderamente perturbantes. En ese entonces tenía un problema con una compañera y de que la compañera llegaba con un cuchillo y me abría de aquí a acá. ¿Qué?
Y me despierto y yo así, güey, ¿qué onda, no? ¿Qué onda con mi sueño? Y entonces me vuelvo a dormir y entonces sueño que yo le abro la espalda al que era mi novio. Y entonces me despierto y digo, güey, qué locos están tus sueños. O sea, relájate, ¿no? Y entonces, como buena niña, prendo la tele en el canal que ahora no deben de ver. ¡Ah! Sí. Y ¿En el del Congreso? Ajá. Ah, no. No. Perdón. Y entonces prendo yo la tele y entonces ya digo, me voy a relajar. Me vuelvo a quedar dormida. Y sueño con mis papás que los mato. ¿Qué? Y entonces me levanto y digo, güey, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué estos sueños? Sí, ya está muy pesado. Ajá. Y entonces me empieza a dar miedo y entonces me voy y me acuesto con mi mamá. Pero justo veo un libro. No le puse atención en ese momento. Hasta que al día siguiente, pues ya me levanto para que no se diera cuenta la mamá. Creo que se daba cuenta y me regreso otra vez a mi cuarto, ¿no? Y justo cuando me regreso, veo el libro. Y entonces digo, ¡ay, mi mamá! Entonces ahí voy y le digo, mamá, ¿qué onda? Te dije que me quitaras el libro de aquí. Y pues yo te lo quité yo. ¿Cómo me lo vas a quitar? Si lo acabo de encontrar en mi cuarto. Y mamá, no, te lo quité yo. Pues lo acabo de encontrar. Le dije, entonces, ¿qué? ¿Tiene patitas y se fue a mi cuarto o qué? Y mamá, pues yo no sé, tú lo has de haber dejado ahí, que no sé qué. Y le dije, mamá, por favor, estoy diciendo que me da miedo. ¿Cómo no? Y entonces mamá, sí, pues no. Bueno, pues ese día termino de leer el libro y ese día me doy cuenta de que todo lo que soñé estaba en el libro. Wow. Y pasó y entonces no puedo decirte exactamente cuánto tiempo, pero empiezo yo a ver en mi cuarto a un hombre. Mi cama era como ese tipo Barbie, princesa, con ¿cómo se llama? Corral. Ajá, o sea, como barandal. con barandal y con cortinitas. Ah, ok. Y entonces enfrente tenía yo una silla y que estaba pegada al closet. Y en el closet, como buena niña noventera, pues tenía un montón de recortes, pósters, ¿no? Y entonces en la silla, pues aventabas todo lo que ya no usabas, todo el uniforme y así. Y empiezo a ver una sombra de un señor. De un señor alto, con sombrero de copa, delgado, con un bastón. Eso era lo que yo veía. Todavía estaba, o sea, a pesar de que ya estaba yo en la cuestión religiosa, que ya me habían platicado como de estas cosas, todavía no estaba yo 100% pues creyente, ¿no? Y entonces yo me paraba y decía, güey, estoy viendo esta sombra, ¿cómo se hace? Ah, ok, está la silla, entonces está la ropa, obvio, los recortes hacen la cara, chun. Empezaba a quitar todo para que no se viera esta silueta. Y así fue muchas noches. Se volvió a aparecer. Se volvía a aparecer constantemente. Me tocaban los pies, me quitaban las sábanas, me sacaban de la cama. Y ese suceso no me acordaba hasta hace poquito que una de mis primas me dijo, güey, ¿te acuerdas cuando me quedé a dormir contigo y te sacaron de la cama? Y me dijiste, Tania, ¿me sacaron de la cama? Y yo, ¡oh! No me acordaba, ¿no? O sea, ese tipo de cosas me pasaba. Y lo que se hacía de esta sombra, en un momento ya empezó a tener carne. No lo veía así como te estoy viendo a ti, pero lo empezaba a ver ya con colorcito, ya como con textura. Y entonces yo decía, güey, ¿qué pedo? ¿No le decías a tus papás? Sí, claro, ¿no? Y entonces mi mamá y mi papá en ese momento no estaba con nosotros, mi papá estaba en Cancún. Adelante. Pero mi mamá me decía,
es que, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás leyendo? Te estoy diciendo que no leas eso. Te estoy diciendo que no veas películas de terror a esas horas, ¿no? Y mi mamá, es que te lo juro que no, pero se me aparece alguien, ¿no? Y entonces mi mamá siempre me leía un pasaje de la Biblia, me leía un versículo, bueno, no sé si le llaman versículo o un párrafo de metafísica. Ah, ok. De metafísica. Y entonces, para no hacer como más largo esto, de yo empezar a ver esta figura como desvanecida, pero ya con textura, ya con volumen, de repente ya la veía así como te estoy viendo. Ya materializada. Ya. Ya agarró es que agarró energía. Y entonces yo ya le veía color. Sí. El señor, la verdad es que si tú me preguntas, ¿te daba miedo verlo? No me daba miedo. Porque el señor no era nada feo. Uh-huh. Bastante parecido. Muy elegante. Unos ojos súper llamativos. Un traje de Catrín muy bien arreglado. Y entonces yo empezaba a decir, güey, mis sueños se están volviendo como realidad. ¿No? Sí. Como que Freddy Krueger, cabe destacar que soy fan de Freddy Krueger. Yo decía como que ya se está presentando, ¿no? Ya esto se está haciendo real. Sí, sueños, ¿no? Pesadillas, Ajá. claro. No, y así. O sea, ya voy a dejar de ver un poquito de esto, ¿no? Y entonces yo me levantaba y de verdad, o sea, me tocaba mi cama. O sea, yo decía, necesito saber que estoy despierta. Y hasta que un día agarré valor. Y entonces, de estar acostada, me levanté, me recargué en el barandal que tenía mi cama. Y entonces hace cuenta que lo tenía hacia la misma distancia que te tengo a ti. Uh-huh. Y entonces me le quedé viendo y le dije, bueno, ¿tú qué? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Uh-huh. No me contestó nada, pero no bastó. O sea, no me tenía que contestar nada. Su mirada y su sonrisa lo dijeron todo. Yo lo veía abierto de piernas, con el bastón. Entonces, cuando le hago esa pregunta, él se voltea, cruza la pierna y pone el bastón así y se me queda viendo. Los ojos que puso y esa sonrisa que hizo, la llevo aquí para el resto de mi vida. No tuvo que decir nada. Nada. Todo Tlatelolco yo creo que me escuchó. Un grito tremendo. Claro. No, y la piel chinita. No puedo asegurarlo, pero te puedo decir que o era él o era uno de ellos. Porque yo veía en sus ojos esa maldad. O sea, y en esos ojos se decía, a ti. Vengo por ti. Claro, yo he escuchado eso. Y entonces le dije, o sea, prendí la luz y yo así histérica. Y mamá, es que aquí estaba mi mamá. ¿Qué? Y yo, es que aquí estaba él. No, bueno, o sea, fue una locura. Después de eso pasaron cosas muy inexplicables en mi casa, de moverse la cama como tal cual El Exorcista. De yo levantarme, pues en ese entonces dicen que la alerta sísmica existe desde no sé cuándo. Yo nunca la escuché hasta apenas ahorita. No, o sea, bueno, de un tiempo para acá. Pero antes se movía la cama y entonces era tu alarma, ¿no? ¡Está temblando! ¿No? Sí. Y entonces muchas veces así mantras, me paré. Los tubulares que sonaban, pero de ahí en fuera no había alarma. Así una vez me levanté, mi hermano escuchaba cosas, este señor se aparecía a la gente que convivía conmigo. De repente, la gente que convivía conmigo me decía, güey, no vengas. Claro. Neta, no vengas, ¿no? Sí. Porque tú traes algo. La gente de la iglesia era una hermana muy hermosa que nos daba clase justo de la Biblia y un día me dice, por favor, quédate, necesito hablar contigo. Y yo sí, y me decía, dime en qué estás metida. Y yo, ¿cómo que en qué estoy metida? Sí, o sea, ¿estás haciendo brujería o qué pasa? ¿No? Y yo así, no, es que traes una entidad muy fuerte contigo, que no es blanca. Y yo, no, ¿cómo no? O sea, sí. Y yo, no, pues no. Pero a ella ya después como que me abrí y le empecé a contar, ¿no?
Y entonces yo ya no podía dormir en mi cuarto. Sí, por supuesto. Ya ahí te estoy hablando que yo ya tenía como casi 20 años. Wow, o sea, duró un buen rato esto. Casi 20 años, donde te digo que hubo una ocasión que al que era mi novio en ese momento lo aventaron. Mi mamá también escuchaba cosas, mi papá sintió que lo perseguían, sentía esta onda, mis perritos de repente a la nada le ladraban, pero le ladraban de una manera como cuando hay alguien que te va a hacer daño, así. Se apagaban las luces de la casa. ¿Olores? ¿Cómo? ¿Colores? Olores. Olores. No, nunca. No. Nunca. Jamás. Ahí sí te mentiría diciéndote que olía a putrefacto. No. Nada de eso. Y entonces decido irme al cuarto de mi mamá. ¿No? Yo le dije, no puedo dormir en mi cuarto. O sea, olvídalo, hazle como quieras. ¿Sí? Pero yo en mi cuarto ya no quiero estar. ¿No? Se me subía el muerto, ¿no? O sea, esas cosas. Y entonces, estando en el cuarto de mi mamá, la cama de mi mamá es king size. Y yo de un lado, mi mamá del otro, mi hermano en medio. Y entonces, una noche, antes de acostarme, no tenía teléfono en ese momento en la casa. Y entonces abajo tenía yo un teléfono público de monedas. Y entonces le hablé al que era mi novio y estaba yo chismeando con él, ¿no? Cabe mencionar que lo último antes de ello que me pasaba es que yo caminaba y sentía a alguien atrás. Yo veía una sombra. No te puedo decir ahí sí qué figura, yo solamente sabía que era una sombra. Y que era una sombra que ya sabes que es como el... ¡Ay! ¿No? Ok, sí. Y entonces era de voltear y decir, no hay nadie. Ok, sigue caminando. No pasa nada, ¿no? Así. Y entonces le marco a este niño y te digo que chismeando y así. Y de repente empiezo a sentir esta sombra. Y empiezo a sentir que empieza como a subir. Hasta que llega aquí. Y entonces cuando llega aquí, mi cuerpo se empieza a paralizar. Y entonces yo en el teléfono le digo, oye, necesito que vengas por mí. Y me dice, ¿por? Y le dije, porque hay alguien atrás de mí. Y me dice, ¿quién? Y yo, no sé. Y me decía, pues voltea. A él ya le había platicado qué es lo que me estaba pasando, ¿no? Y le digo, no, es que no me estás entendiendo. O sea, no es alguien físico. Hay alguien atrás de mí. Y entonces me dice, espérame, voy para allá. ¿Vivía cerca? Sí, muy cerquita, a unos cuantos edificios. Y entonces me pasa la hermana y yo platicando con la hermana y la hermana así de, a ver, te voy a leer un pasaje de la Biblia, vamos a leer no sé qué. Y yo cada vez, o sea, ella hablaba de la Biblia y yo cada vez sentía a esta cosa más grande. Sí, se alebrestaba, se sentía atacado. Sí. Y entonces llega este niño por mí y entonces ya me sube a la casa y entonces ya le dice a mi mamá y entonces ya mi mamá así empieza pues a orar conmigo. ¿Él no lo vio nada? ¿Él no lo vio? Nunca vio nada. O sea, llegaste y a ti te vio sola. Ahí me vio sola. Ok. Ahí me vio sola. Empezamos a leer, empezamos a cantar himnos de la iglesia y entonces ya me dice mamá, ya, olvida todo lo que pasó, concéntrate en otra cosa, mente positiva, no sé qué, y entonces me voy a acostar. Pero con mi Biblia, ¿no? Y entonces yo así, con la Biblia, y de repente se me empieza a mover la cama. ¿Estando tu hermano de un lado? En ese momento todavía no. Ah, ok. En ese momento, digamos que era temprano. ¿Estabas tú solita? Yo sola. Y entonces me paro como loca. ¡Está temblando! ¿No? Sí. Y entonces todos en la casa así. ¿No? Y yo, ¿cómo no? Se movió en la cama. No. Y yo, te lo juro que se movió en la cama. No, ya vete a dormir. Y yo, no, es que en serio se movió la cama. No, yo no me voy a ir a acostar ahí. Y entonces ya mi hermano, bueno, me voy a acostar contigo. Ya ahí se va a dormir mi hermano conmigo. Y entonces ya pasa. Estando los tres,
empiezo yo a sentir manos. Ok. La sensación de que se te subió el muerto. Uh-huh. Pero siempre les digo, cuando platico anécdota, es el muerto se te sube completo. Uh-huh. Y a mí no. O sea, yo sentía manos. Uh-huh. Yo sentía manos que agarraban mis pies, que agarraban mis pantorrillas, que agarraban mi cuerpo. Y manos de todo tipo. Manos esqueléticas, manos gordas, o sea. Como mucho. Una legión. Sí. Ok. Y entonces empiezo a sentir esta parálisis, ¿no? Empiezo a sentir esto de que se te sube el muerto, de que no te puedes mover, pero yo sin abrir los ojos. Porque empecé a escuchar cosas. Voces distorsionadas. Uh-huh. Diferentes todas. Diferentes todas. Ok. Que decían pura peladez. Uh-huh. Y entre esas cosas decían, ya la tenemos. Uh-huh. Ya valió madres. Y yo me acuerdo que estiré mi manita, mi mano derecha, y agarré la Biblia. Y yo dije, Dios, hágase tu voluntad. No, eso no te puedo decir porque no estaba yo con los ojos abiertos, pero yo sentía que eran muchas personas. Uh-huh. Y yo sentía que si yo abría los ojos, iba a haber cosas que no me iban a gustar. Uh-huh. Y yo empezaba a sentir aire en la parte de abajo. Levitabas. Tampoco sé si eso fue 100% cierto, porque insisto, yo no tenía los ojos abiertos, pero yo sentía este aire y sentía en la parte de arriba como si yo fuera a tocar el techo. Y entonces yo empiezo a orar y empiezo a pedir, ¿no? Padre mío, por favor, ayúdame, que tus ángeles guardianes, tus ángeles custodios estén conmigo, que sea tu voluntad, aleja todas las malas vibras, ¿no? O sea, empiezo así hasta que justo vuelvo a decir la palabra de Dios, hágase tu voluntad. Y entonces siento un pum, un trancazo. Caíste. Como que yo caí. Uh-huh. En ese momento mi hermano, mi mamá, mi papá se levantan y entonces todos así de ¿qué te pasó? ¿Qué estás bien? Mi mamá llorando y mi hermano también histérico. Y entonces empiezan a llamarle a todo mundo. Mi mamá en ese momento estudiaba con un chamán. Como te digo que mi mamá siempre estuvo como en esta onda natural. Uh-huh. Entonces le llama al chamán con el que estudiaba herbolaria, le llaman a los misioneros de la iglesia mormona, le llaman a un sacerdote, y todos llegan a la conclusión de que lo que yo tuve fue un intento de posesión. Claro. Ya había un proceso, ya ellos estaban, primero tienen como que conectarse, irse. Es que no, un proceso de posesión tiene que existir, porque si hay una posesión inmediata, no, te dejan sin vida. Es tanta el cambio de energía que tienes que no lo soporta tu cuerpo, ni tu corazón, ni tus venas. No, o sea, es muy fuerte. Entonces, por eso ellos se van acercando. Hasta que ya saben que te tienen, que ya te estás acostumbrando a ellos. Ahí es cuando sucede. Afortunadamente no te pasó algo más fuerte. Sí, no. No. Gracias a Dios, no. Aquí, por ejemplo, el amigo de mamá, el chamán, dijo que gracias a que estaba toda la familia, de que toda la familia estaba unida, no pasó a más. Y gracias a que yo como que me aferré a decir, pues no, o sea, no va a ser lo que tú quieres, ¿no? No pasó. Pero sí, o sea, ahí fue que hicieron un cambio de todo. Pintaron casa, cambiaron muebles, los misioneros montaron aceite. Pasó un tiempo en la iglesia mormona, se acostumbra a dar tu bendición patriarcal, que te dicen la misión a la cual vienes a la vida y los dones que tú tienes y que puedes desarrollar. Y entonces el patriarca justo me dice, pues tú tienes el don de pelear con seres que no son de esta dimensión. Okay. Y entonces me puse a llorar y dije, no. O sea, no quiero eso. No quiero eso. Tengo 6 años, 7 años. No. O sea, para mí, todavía hasta la fecha, me cuesta mucho trabajo estar en lugares oscuros. Soy una persona que es muy perceptiva y que no, o sea, no tan así como en esos momentos.
pero sí he tenido encuentros con aquellos seres, ¿no? O sea, lo último así fuerte fue ya otro novio, ¿no? Pasaron muchos novios, ¿no? Y el último, vivíamos muy cerca de Xochimilco, otro lugar místico y mágico. ¿Ya vivían juntos? Sí y no. Okay. ¿No? O sea, de esas veces que vas y te quedas unos días. Y, ¿no? Okay. Y me acuerdo muy bien que en las pláticas que te digo que nosotros llegábamos a tener con mi mamá, en algún momento nos decía mi mamá que cuando el demonio quiere algo sexual contigo, quiere poseerte, que tuviéramos cuidado, porque el miembro del demonio era muy peculiar, que era como el de un animal, que tenía como pelos, ¿no? Entonces eso lo tengo muy, muy grabado. Y entonces en una ocasión estando con este niño, dormidos, yo así contando mis cosas íntimas, empiezo a sentir pues su mano, ¿no? Que me abraza. Y entonces pues yo le agarro su mano. Y entonces empieza a bajar mi mano pues hacia su miembro. Cuando llego yo ahí, oh, sorpresa. No era un humano. No era la de él, ¿no? Claro. O sea, no. Y entonces fue, güey, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? Y entonces mi corazón empezó. Corte al minuto de que yo siento esto, él se levanta y empieza a decir, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Hay alguien aquí? Okay. Sí, hay alguien aquí. Hay alguien así. Pero él con los ojos abiertos y yo, pues, ¿quién, no? Es que no veo. Alguien me está tapando los ojos. No veo. Y yo, ¿cómo que no ves? ¿Qué está pasando, no? Y entonces ya así, yo desesperada agarré y le dije, ya, por favor, me estás espantando, ¿no? Y el otro así de, te lo juro que alguien estaba aquí. Alguien estaba aquí. Era una persona así, asado, o sea, robusta, alta, y me estaba tapando los ojos. Y entonces yo así calladita sin decir nada, yo así de, no, quítalo de tu cabeza, no pasa nada, ¿no? Y en eso, así 5 minutos después de que él se levanta así, había una puerta de un baño que tenía solamente esas rendijitas chiquitas y se empieza a mover la manija. Entonces él me dice, alguien se metió a la casa. O sea, esto que estoy sintiendo yo es porque alguien se metió a la casa. Y entonces nosotros viendo la manija, ¿no? Yo dije, pues sí. Y entonces él está muy de su cabeza. Siempre ha sido como muy intenso en ese aspecto. Y tenía una de estas de ninja, ¿cómo se llama? Una espada. Una espada. Y entonces agarra, un sable, justo. Y entonces agarra de la cama de abajo y agarra el sable y me hace así, ¿no? Que me quedara callada y me hace que me moviera. Y yo así, güey, no, o sea, yo imaginándome lo peor, o sea, claro. Yo pensando que allá adentro, no de muertos, ¿no? Sino de vivos, ¿no? Y entonces me hace así, abre la puerta y no ve a nadie. Okay. Y entonces los dos obviamente pegamos el grito. En esa casa era muy grande, vivía su hermano, su cuñada, sus papás y otra persona, ¿no? Y entonces sube todo el mundo así de, ese era como un pequeño departamentito, así de ¿qué pasó? Pues es que alguien se metió y es que fíjate que pasó esto y pasó el otro y pasó aquello, bla, bla, bla. Y entonces hasta la patrulla fue a dar y entonces la patrulla ahí, ya sabes, viendo en las otras casas y entonces hasta que la cuñada nos dice, a ver, momento, ¿de dónde dicen que salió el ruido? No, pues del baño. Ok, del baño. ¿Y cómo caramba va a entrar alguien al baño si las rendijitas son muy chiquitas? A menos que sea pulgarcito. ¿Y cómo se salió? No, o sea, no hay ni un vidrio roto, no hay nada. O sea, ¿cómo? Y entonces ahí empiezo como a enlazar todo. Un back ahí, sí. A enlazar todo. O sea, y fue así de... Soy yo. Tengo que decirte algo, ¿no? Así, pues fíjate que mientras tú dormías, claro, esto pasó. Y después esto, y después esto. Y entonces sí fue así, ¿no? Entonces sí, yo digo que no lo he cerrado por completo, pero sí lo he cerrado. No quiero nada con esos. Te lo decía antes de entrar al aire, que normalmente me hago mis limpias. Al final... pues todos somos energía, ¿no? Vamos en la calle y estas cuestiones energéticas. Oye, ¿esto hace cuánto pasó esto último? Esto último tiene como unos 7 años, yo creo. Ok. Sí. Después de allí,
ya estás tú como que tú ya estás medicada espiritualmente. Tú te haces tus limpias. Sí. ¿Cada cuándo las haces? Pues trato de hacerlas por lo menos cada 6 meses. Okay. ¿No? A veces hay veces que me siento muy cargada energéticamente, porque aparte digo que sí soy una persona que soy muy perceptiva, ¿no? O sea, de repente puedo entrar a un lugar y sentirme muy tranquila, o de repente es así como, güey, ¿qué onda con la energía? ¿Qué sientes aquí? Y fíjate que bien, ¿eh? Que te comentaba que yo venía así como, ay, eso es Jueves Santo, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero la verdad es que bien. Jueves Santo, bien. Abiertos portales y hablando tú de tu experiencia desde los 13 años, ¿no? Exacto, exactamente. Pero sí, la verdad es que bien, ¿no? Hay lugares donde no puedo tocar yo ese tema porque justo lo siento muy pesado. Hay lugares donde he contado este tema y de repente pasa que se cae algo o que se cierra la puerta o me pasó con Chucho que se quitó la grabación y me dijo, Sam, tenemos que repetirlo, ¿no? Sí me dijo. Ay, no, ¿cómo crees? Sí. Sí. Ajá, no. Sí me dijo, fue muy difícil grabar con ella. Sí, tocaron la puerta, ¿no? Y yo así de... ¿no? O sea, ¿la puerta de su estudio? Sí, la puerta de su estudio. Y es dificilísimo. Sí, la puerta de su estudio. Entonces, porque abajo hay un estudio de un alguien famoso que no voy a decir quién es, que también está en el equipo de Chucho. Bueno, Chucho está en el equipo de él también. Pero arriba creo que nadie puede subir así a su estudio. O sea, no. por cuestiones... Por cuestiones de ubicación, nadie puede subir a ese estudio. Sí. Entonces sí me ha pasado. Pero no, fíjate que me siento muy tranquila. Yo espero que ahorita saliendo también me siento tranquila. Sí, así va a ser. No, sí, la verdad es que sí. Y trato, la verdad es que pues ya un poco más madura, digo un poco más madura porque nunca maduramos al 100, pero ya trato como de evitar estas cosas, ¿no? Te comentaba que toda la vida me he dedicado al teatro, toda la vida he sido actriz. Como actriz también tengo mis reservas. Como actriz escribí una obra acerca de esta vivencia que se llama 333, no despiertes a esta hora. Ok. Pero yo dirijo. No, yo sé lo que... ¿Sientes que si la actúas... No. Puedes abrir la puerta otra vez, sí, ¿no? Sí, puedo. Sí. Y tampoco jamás en la vida me he permitido el invocar ni siquiera en escena, porque al final somos energía. Muchos dicen, ¿por qué en los teatros se espantan? Pues porque los entes no saben si es verdad o es mentira, mijo. O sea, los entes sienten esta energía. Y entonces, obviamente, en el teatro pasan miles de cosas. En el teatro lloras, ríes, te enojas, mientas madres, maldices, ¿no? O sea, tú sabes que es mentira, que es ficción. Ellos no. Pero a veces te metes tanto en el papel que ese sentimiento sí puede llegar a flor de piel, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, mis actores dicen que soy muy buena para dirigir miedo, porque yo he sentido el miedo. Claro, lo conoces perfecto. Yo creo que yo sería también bueno así porque no, esa cara no. Exacto. Es que la cara aquí te sale esto, o sea, así me gustaría. Exactamente, ¿no? Porque ya lo sufrimos, ¿no? Eso es, ¿no? Pero muchos me decían, es que una vez faltó una de las chicas porque se enfermó, me decían, tú actúalos. No. Pero es que esto sí es mi obra, pero yo lo viví. ¿Por qué lo voy a volver a vivir? Sí. No. Entonces sí trato como de esas cosas, no hacerlas. La pregunta del millón, ¿le ha pasado algo en escena a las actrices? Más, bueno, en tu papel, ¿no? Sí. Que una, aunque sea una de... En pandemia, pues nos tuvimos todos que renovar, ¿no? Y en pandemia se hacían las famosas obras online. Y entonces nosotros grabamos justo 333. Okay. Nos costó mucho trabajo grabarla. Se apagaban las cámaras, se acababa la pila, pasaba el del camote, o sea... Sí, todo. Hasta que justo... pues empezamos a grabar a las 12 de la noche, ya cuando todo se tranquilizó, cuando todos se callaron, cuando ya no había ruido y cuando las cámaras se le dieron la gana grabar. Y entonces empiezo a grabar. Cabe mencionar que justo cuando tengo esa y otras 2 obras que escribí, pues sí, basadas un poco en todas mis vivencias y en otras cosas, ¿no? Pero justo 333 es mía.
O sea, es mi historia, ¿no? Tal cual. Y entonces cuando hago como este tipo de dirección, sí trato de, a mí no me importa lo que tú creas, Omar, aquí vienes, te limpias, oramos al universo, a Dios, a lo que tú creas, pero alejamos toda la mala vibra, traemos buena energía y todo lo malo se va, ¿no? Y entonces te digo, si tú tienes algún amuleto que sea para ti, para protección, tráetelo y es bien aceptado. Entonces así les digo a mis actrices, ¿no? Entonces cada vez que ensayo, cada vez que presento estas obras, suelo hacer este tipo de cosas. Y entonces esa vez estamos en la obra, solamente son dos, la que hace mi papel y el que hace el ente. O es un monólogo, casi un monólogo. Es casi un monólogo. Aparte no hay diálogo. O sea, son dos entonces. Son dos, no hay diálogo, es toda la obra musicalizada. Ok. Toda la obra musicalizada. Y entonces, es una obra muy linda, muy hermosa, porque el ente está todo el tiempo, pero ella no lo ve. Claro. ¿No? Todo el tiempo, o sea, todo el tiempo está aquí atrás, haciendo esto en la cama, todo el tiempo, hasta que toma fuerza y hasta que ella ya lo ve, ¿no? Entonces, justo en esa escena, yo empiezo a hacer flashes para que la persona que hace el lente tenga estas posibilidades de moverse del lugar. Y entonces empezamos a grabar y pues se empieza a mover el chico por todos lados. Terminamos de grabar la escena, o sea, bueno, la obra. Y entonces mi actriz estaba llore y llore, ¿no? Y entonces me acerco y le digo, ya, no pasa nada, ya. Respira, saca todo. Y entonces agarra y me dice, es que él estaba aquí. Y yo, no estaba aquí. Suéltalo, déjalo ahí. No. Y me dice, Sem, te lo juro yo, que no. Que no está aquí. Y entonces, ya sabes, así volteándome. Y te me vas mucho, porque aquí no entras. No y no. Paso. Y entonces empieza a editar el video. Yo no lo edito, lo edita mi compañero. Y entonces me dice mi compañero, Sam, tengo que enseñarte algo. Y le digo, ¿qué? Y entonces me manda el video. Okay. Se ve mi actor, se ve una sombra y se ve mi actriz. Wow. Justo del momento en que mi actriz me dijo, él estaba aquí. Y entonces así como de, y a todas las que han hecho eso, algo les ha pasado. Claro. Es como los que dicen que hay una obra o obras tan emblemáticas que cuando las actrices las representan, como que aquí en este caso no la entidad, pero sí el espíritu, si por ejemplo están interpretando de alguna persona que ya falleció, dicen sentir a veces que entra, ¿no? En ellas y pueden actuar. O de alguna actriz que interpretó mucho tiempo ese papel, de repente dicen, es que al final ese movimiento o esa muletilla o ese no sé, ese segmento que hice en ese momento, yo no lo pensé y yo no soy así. Salió y te das cuenta que es igual al pasado. Aquí en este caso, pues se presentó, pero qué bueno que tú ya lo bloqueas, ¿no? O sea, tú ya bloqueas directo cuando sucede eso. Sí, lo bloqueo totalmente. Qué bueno. Totalmente. O sea, en tu casa. Gracias. Sí tengo a mis seres de luz. O sea que ya no vives con tus papás, ya esta es otra casa. Sí, ya es otra casa, ya tengo yo rato pues que no vivo con mis papis y pues evidentemente en Tlatelolco pues ya han pasado muchos años, siguen pasando cosas paranormales, ya no tan fuertes, tan evidentes como en ese momento, pero pues tanto mi mamá como mi papá como mi hermano todavía siguen sintiendo cosas ahí y yo creo que es normal por lo que mismo que estábamos hablando, ¿no? Tlatelolco es un lugar muy energético. Pero pues igual, ¿no? O sea, mi mami pues trata como también de hacer estas limpias, de tener a sus ángeles, aparte de creer en Dios, en los ovnis, en todo eso. Mi mami es muy creyente de los ángeles, ¿no? Y por ende yo también, ¿no? Yo también tengo a mis hadas, a mis ángeles. No, solamente tengo un santo que es el único que tengo en casa, que es San Benito. Perfecto. Y justo es por ese suceso que yo tuve. A mí me regalaron a San Benito y para mí San Benito es un encanto, ¿no?
No, es un tremendo. encanto, es un encanto. Pues es exorcista, digo. Es perfecto, es protector. Exactamente, ¿no? Tengo 3 seres de 4 patas maravillosos que son los gatitos y un ser maravilloso fiel que es un perrito, ¿no? Entonces también me siento como muy acompañada, muy acoplada con ellos y que por ahí yo no sabía, ¿no? Que dicen que los gatos justamente alejan como estos espíritus, ¿no? ¿Qué colores tienes? Tengo negro, güero y blanco. Negro, no, ese negro es perfecto. Sí, yo también mi gato, mi Cantecutli Drácula se llama. Pero no, es un protector, muy protector. Sí, sí. Y entonces, pues la verdad es que la casa se siente muy tranquila. Justo te decía, hace poquito llamé a una amiga que hace limpias energéticas con fuego, con huevo, con hierbas. Y entonces le dije, me siento como muy cargada de energía pues de lo que vas veo en la calle y que a veces hay envidia, coraje, estrés, ¿no? Todo lo que pasa en este mundo. Entonces le dije, pues échale una limpiecita de por ahí, me echas una limpia, ¿no? Entonces ya me dijo, no, pues tu casa tranquila, lo normal de las casas, ¿no? Que traes estrés, que traes todo lo de acá. Voy a empezar a poner la regla de los budistas de ya no entrar con zapatos, ¿no? Porque traes mucha energía. Dicen que es buenísimo, nada más que uno no está acostumbrado. Exacto. Pero yo también creo, ¿no? Mucho en eso. Y sobre todo ahora que fue la pandemia que decían, ¿no? Yo decía, sí, los bichos. Supuesto, traemos bichos de todos lados, claro. ¿No? Y entonces esta niña agarra y me dice, no, pues la casa está muy tranquila. Qué bueno. Está muy tranquila, pero cuando me hace la limpia a mí, me dice, se me dio una cosa, ¿no? Anteriormente has tenido encuentro con entidades. Y yo, ¿qué? Y yo así, ¿no? Y mi mamá otra vez viendo, ¿no? La misma canción. La misma. Y me dijo, no te preocupes, o sea, no pasa nada. Ella está por un lado, nada más lo único que te digo es que no se ha ido por completo, ¿no? Ella sigue aquí y está esperando el momento en el que tú te pongas débil para poder entrar, ¿no? Entonces en ese momento le dije, ¿me perdonas? Pero ya no. Claro. No, ya no. Sí, te digo que trato como, pues también, ¿no? De cubrirme, de estar, pues en positivo y pues no llamar, ¿no? Porque pues al final, bien lo dijiste al principio, sí, fui muy culpable. A mí, si me preguntas, ¿y qué fue lo que pasó? Yo te voy a decir, pues, ¿qué pasó? Pues que abrió un portal y que nunca lo cerré. No, o sea, eso fue la realidad. Cuando quitaron esas manos de allí, yo creo que todos esos 13 muchachos, no importa que esos 3 hayan estado fuera de ese pentagrama o de esa sesión cadena espiritual, todos recibieron esa dosis y hasta hoy a lo mejor no los volviste a ver a unos otros, pero ellos se volvieron receptores, seres sensoriales. A todos te apuesto que si les preguntas les sigue pasando cosas. Sí, claro. Desgraciadamente hay unos que no saben. Tú corriste con suerte de encontrarte en tu camino personas adecuadas. Totalmente. Pero hay gente que ya no la vive. O sea, son cosas muy pesadas. Totalmente. Y ¿sabes qué? Y te digo que empiezo siempre diciendo lo de mis papás. Porque desafortunadamente, como bien lo dijiste, hay mucha gente que piensa que uno está loco, hay mucha gente que piensa que uno alucina, hay mucha gente que piensa que dice las cosas por llamar la atención. A lo mejor y hay gente sí, ¿no? Que lo hace así, pero hay otra gente que no. No, y yo corrí con la suerte de tener unos papis que creen en esto y que siempre me extendieron su mano y nunca fue que me tacharan de loca ni nada. No, al contrario. Me decían, a ver, pues es que mamacita, o sea, te están diciendo que no leas el libro a las 6 de la tarde y ahí vas, ¿no? Claro. O sea, como quieres, pues si hay portales. Yo creo que todavía tengo ese libro. Espero que mi madre lo haya guardado. Tenía yo una colección muy grande de libros, algunos he perdido, pero espero que ese todavía esté ahí. Y sí recuerdo un poquito de la historia. Te soy sincero, yo siempre lo vi como una novela. Yo para esos tiempos, se va a sonar también súper extraño, dice uno que busca lo que encuentra lo que busca siempre, pero para mí era literatura bien light ya en esos años, fíjate. Cuando yo lo empiezo a leer como a los 19, como a los 22 años, 20 años para mí era súper light. Yo ya leía
cosas. Me dieron en su momento una copia del Gran Grimorio. Ok. Ya lo había leído, entonces yo leo Cañitas y dije, nada, Claro. este es del libro vaquero. Claro. Ya leía literatura pesada. Déjame te digo que eso que dices es muy cierto. Pero ya no me voy a reír de las cosas. Porque justo, o sea, yo no leía como ese tipo de literatura, pero toda la vida vi películas de terror. Claro. Toda la vida. Mi mamá dice que me ponía caricaturas y yo me ponía a llorar. Que me ponía la de los chicos perdidos y yo muerta de la risa, ¿no? La de los muertos vivientes y yo, ajá, ¿no? O sea, chiquita. No, chiquita. Te digo que mi ídolo era Freddy Krueger. Y se me hace un villano, o sea, increíble. Muy bueno, Sí, claro. Porque aparte están los sueños. Güey, a ver, mátalo. Sí. Pues se muere un ratito y después regresa, ¿no? Pero justo cuando eso que dices de Cañitas, ay, perdóname, señor, pero había unas escenas que yo decía, chale, estos vieron un montón de películas y se las fumaron y entonces lo escribieron aquí, ¿no? Y mi mamá era de, no te burles. Y yo, mamá, o sea, ¿no? Y después de eso dije, no, ya no me vuelvo a burlar de ello, ¿no? Pues porque al final, pues, uno nunca sabe, ¿no? ¿Quieres dejar redes sociales? ¿Quieres decirnos tu película, tu obra cuando regresa o si está en cartelera? ¿Cómo está la onda? No, mi obra solamente la pongo en época de octubre, noviembre. Uy, perfecto. Y se llama, o sea, es un compilado porque es una obra muy corta, dura 18 minutos. Okay. Entonces va acompañada de 3 historias más. Y entonces el compilado se llama Historias de Ultratumba. Y se presenta justo octubre-noviembre. ¿En dónde se presenta? Pues la verdad es que no tenemos un teatro fijo. Ahora sí que vamos consiguiendo teatros. Este año, pues la verdad es que no sé a dónde nos lleva el destino. La hemos presentado en Coyoacán, en Xochimilco, en Cuapa, o sea, en Art House, que está en Cuauhtémoc. Sí. Estaba en Cuauhtémoc. Ajá, entonces sí la hemos presentado en varios lugares. Y pues ahí seguimos, ¿no? Ahí seguimos, que es nuestra obra maestra. Tengo el gusto de que nos fue a ver Rafael Perrín. Y te digo que la obra no tiene ni un solo texto. Bueno, sí, un mamá. Un mamá. Un mamá. Ok. Un mamá. No. Ok. No digas dónde, pero sí está padrísimo. Sí. Es lo único que tiene. Sí. Y todo lo demás es musicalizado. Ok. Es musicalizado y entonces la misma música te va llevando de la mano con lo que vas viendo de las actrices, con lo que vas viendo del ente, con esta transformación del ente de estar débil a agarrar una fuerza. ¿La música, la original? No es original. Ok. No, la música no es original. La música, pues es un poco de música clásica con un poco de metal. Okay. Que ahí se hizo como un mix. Y entonces que va como esa onda light hasta que llega al punto. ¿Es terapia que hayas hecho esta obra? Sí, yo creo que sí. Más bien no creo, sí. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Fue. Sí fue terapia. La verdad es que aparte 333 escribió una noche que necesitaba una obra de teatro de terror. Okay. Y entonces mi ex me dice, pues vas. Ahí está tu historia. Tú tienes una historia maravillosa. Claro. Y le dije, ¿cómo crees? Obviamente no. Y me dijo, Sem, ¿vas? Y entonces dije, ok. Y le empecé a escribir. Esa primera versión tenía texto y no tenía ente. Nada más era la chica y no tenía música. Y conforme fue pasando el tiempo, ahora sí que el chico que me ayudaba a darle como estos impulsos a las chicas que actuaban el papel de Sandra, se llama en la obra, lo hizo tan bien que dije, güey, quiero un ente en la obra. Claro. Y entonces, lo pidió. Ajá, exactamente. Y entonces ha sido maravilloso. Ha sido maravillosa la obra y todo como el compilado de ello, ¿no? Por ahí dentro de esa misma hay una historia que se llama Reflejos, que agarró un poco de la historia de Claudia Mijangos. Oh. Hay otra obra que se llama El Inquilino, que habla de una chica esquizofrénica. Y entonces eso lo junto y lo hago
una historia de terror. Ya una macroobra, bueno, ya más completa para que se esté en la hora Exactamente, y media. La hora. La hora, ok. Una hora. Ah, perfecto. Bueno, nos avisas y pues los invito a toda la audiencia, a toda la familia Sin Miedo que vaya a presenciarla. A presenciarla. Y pues mis redes sociales, en todas las redes sociales estoy como Semjase, que se escribe Semjase. Chantale, que se pronuncia Chantal. Así me encuentran en Instagram, en TikTok, en Facebook y creo que ya. Y creo que ya. Muchas gracias y muchas gracias de verdad qué bueno que aceptaste la invitación. Fue muy buen podcast, ¿eh? Escuchar de primera mano las historias es diferente a que me las manden y que yo las cuente. Y tener de frente a una persona que pues llevas muchos años, digo, de los 13 años ahorita a los 20 y tantos que tienes, has luchado mucho por estar bien. Es bien difícil porque hay personas que viven, pero en tu caso sobrevives. O sea, tú estás cada día, tienes que pensar bien las cosas, como tú dices, no hablar de esto en nuestros lugares, no hablar de esto otro en otros lugares, no hacer esto. Tú obviamente te invitan a jugar Ouija y dices, no, sabes que estás con la persona equivocada. Y eso tiene mucho mérito. Te agradezco mucho. Muchas gracias a ti, Omar. Gracias. Muchísimas gracias. Y sí, y pues aquí algo que dijiste que me gustaría dejar como grabado es que no le tengan miedo a hablar. Yo mucho tiempo tuve miedo a hablar. Por miedo justo a que me dijeran, hubo por ahí un psicólogo que me dijo, oye, ¿y tienes familia esquizofrénica? Claro. Y yo ya sé por dónde vas. Y no. Entonces sí es cierto. Y te da mucho miedo eso. Entonces, hay gente que tenemos pues dones, ¿no? Y que no somos cotidianos. Le hubieras contestado a ese psicólogo, ¿y tú tienes familia con retraso mental? Cuídate mucho. Ya sé. Muchas gracias, Omar. Recuerden que estamos en Apple Podcast, estamos también en Spotify. Todos los programas, todos los podcasts, incluyendo los pueden escuchar allí las veces que quieran en Spotify y en Apple Podcast. Muchísimas gracias. Yo soy Omar Cruz y fue un gusto tener a esta invitada esta noche con nosotros. Espero hayas disfrutado este podcast, este programa, y compártelo. Ya sabes, ahí deja tus comentarios. Si estás viviendo algo igual o quieres venir y sentarte y contar tu historia aquí conmigo, eres bienvenido, bienvenida. Chao. Recuerda que puedes disfrutar de este y todos nuestros episodios en Spotify y Apple Podcast. ¿Estás listo para descubrir con nosotros historias fascinantes y sorprendentes que te harán cuestionar tu realidad?